por tu gracia en esta mañana, la cual ha sido una realidad para nosotros en tu amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, y por eso venimos delante de ti a pedirte perdón, reconociendo, Señor, que hemos pecado contra ti, transgrediendo tu santidad. Te pedimos en esta mañana que nos perdones por el orgullo que hay en nuestro corazón, que nos hace pensar y nos hace vivir para nosotros mismos, amando más las cosas de este mundo que para tu reino. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados en esta mañana, los cuales hemos cometido de forma consciente, y también por aquellos que de forma inconsciente pudiéramos haber cometido. Reconocemos que solamente en ti tenemos el perdón de pecados, y te pedimos perdón en arrepentimiento y que nos limpies de toda maldad. En esta mañana, Señor, te pedimos también por las autoridades civiles de nuestro país, para que tú les des sabiduría, para que procuren la justicia y que te reconozcan, Señor, que solamente tú eres Señor, que ellos te representan a ti, y los que no te conocen, Señor, que puedan, escuchando el Evangelio, que por tu gracia redentora, arrepentirse de sus pecados y obedecer el mandato de creer en ti. Misericordioso Padre, reconocemos que por el primer Adán el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros, y por naturaleza éramos hijos de ira. Pero también reconocemos que tú diste a tu Hijo único como simiente de la mujer prometida para que fuéramos salvos, Señor. Reconocemos que Él es el autor de nuestra salvación y que por medio de su sacrificio limpiara nuestro pecado con su sangre, reconciliándonos contigo y renovándonos por medio de tu Santo Espíritu, haciendo de nosotros un templo santo para que tú moraras en él. Por lo cual te damos gracias en esta mañana. Te alabamos, te agradecemos, en Cristo hemos orado. Amén. Este día vamos a continuar con nuestra serie. Si usted recuerda, estamos estudiando la carta a los Efesios en nuestra serie que se denomina En Cristo, unidos a Él. El título del sermón de esta mañana es El misterio de Cristo. Y quisiera recordar algunas cosas que aprendimos en nuestra última predicación de la serie, y es que Pablo le recuerda a los gentiles que ellos estaban o en algún tiempo estuvieron fuera de la historia de la salvación, pero que ahora en Cristo tienen el privilegio de ser parte no solamente de la unificación de dos pueblos, refiriéndose a los judíos y a los gentiles, sino además de la formulación de un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por lo tanto, ahora venimos a ser parte de un nuevo, o somos edificados para ser un templo santo en el cual Dios habita por medio de su Santo Espíritu. Y esto implica no solamente que ha cambiado nuestra condición, sino también implica que tenemos una misión, un propósito en Dios. Y Pablo a continuación va a exponer ese propósito. El ministerio de Pablo solo fue posible por esa obra de reconciliación que Dios hizo a través de Cristo. Si ustedes recuerdan, aprendíamos que fuimos reconciliados en Cristo, no solamente para con Dios, tenemos paz para con Dios, sino también para con los demás, porque hubo una reconciliación entre estos dos grupos, los judíos y los gentiles, en los cuales Jesús derribó esa pared divisoria y ahora formó un nuevo cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia. También es importante recordar la unidad de estos dos grupos, que como lo decíamos, no es una unidad simplemente de dos pueblos, ¿verdad? Porque eso es algo que lo podemos ver en la historia y que no tiene hasta cierto punto nada de especial. Lo especial es que Dios unió a esos dos cuerpos, a esos dos grupos, en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, formando así y recordando la importancia de la iglesia en esa unidad, pero también recordando la catolicidad de la iglesia. No se asuste con el término católico, nosotros no somos católicos romanos,
pero la iglesia es una iglesia católica. Católica significa universal. De hecho, en este momento, si lo pensamos, ¿cuántas iglesias están adorando a nuestro Dios? No solamente en nuestro país, sino en otros países. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos somos la iglesia, una iglesia universal, una iglesia católica. También recordando esa unión entre estos dos grupos, se exalta la reconciliación que Cristo obró y también la misión entonces, la cual parte de la edificación. Recuerdan que aprendimos que la iglesia está siendo edificada por la palabra de Dios, una edificación no solamente personal, sino también una edificación corporativa, como un solo cuerpo. En el sermón de esta mañana, pretendo que apreciemos el ministerio de proclamar el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia como una gracia de Dios para nuestra vida. Y que además seamos conscientes que no importando las circunstancias, no desmayemos en cumplir nuestra misión, reconociendo la trascendencia que la iglesia tiene para este fin. Y le pido que me acompañe al texto de esta mañana. Vamos a estar en Efesios capítulo 3 y vamos a estar en el versículo 1 hasta el versículo 13. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos. Acompáñenme, Efesios 3. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo comienza expresando que o identificándose a él mismo como prisionero de Cristo. Recordemos que esta es una de las 4 cartas que se escriben mientras Pablo estaba en prisión estaba en prisión domiciliar en Roma. Y la razón por la que él estaba en prisión era por su ministerio. Este término prisionero debemos de entenderlo no solamente en un sentido literal, sino también en un sentido metafórico al mismo tiempo. Porque él está hablando que en ese momento está en prisión físicamente, pero también que él se ve a sí mismo como prisionero en Cristo. Y es que el encarcelamiento de Pablo fue parte de, o motivado más bien por su ministerio. Ese ministerio de proclamar el evangelio a los gentiles. Históricamente, la defensa de esa misión hacia los gentiles fue precisamente lo que provocó que Pablo fuera arrestado y encarcelado. Por lo tanto, el ministerio de Pablo está totalmente vinculado con la divulgación de lo que él mismo llama el misterio de Cristo. Es decir, el ministerio de Pablo estaba vinculado en proclamar lo que él mismo llama el misterio de Cristo. Y de este misterio ya habló antes. Ustedes recuerdan, en el Efesios capítulo 1, Pablo habla acerca de esto. Y la motivación de Pablo era por amor a los gentiles. Ese ministerio estaba impulsado por el amor que Dios había puesto en Pablo hacia los gentiles. Esa misión de dar a conocer el evangelio. Y podemos preguntarnos cuál es ese misterio. Y aunque Pablo ya lo mencionó en el capítulo 1, él lo vuelve a explicar de una forma clara en el versículo 6. Le pido que me acompañe, vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Y dice el versículo 6, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio.
Y el misterio consistía en que Dios iba a unir dos pueblos e iba a formar ahora un nuevo hombre, ¿verdad? Iba a formar ahora lo que él mismo llama su cuerpo, la iglesia. Y quiero ser bien enfático en este punto, ¿verdad? No hay dos pueblos de Dios. Hay un solo pueblo. Uno en Cristo. De hecho, eso es precisamente el misterio de Cristo. Nadie se imaginó que Jesús se iba a encarnar, que Él iba a traer unión de dos pueblos para formar ahora un nuevo hombre espiritual. Hablando de la iglesia. Los gentiles ahora iban a ser coherederos y partícipes de la promesa a través del evangelio por la fe en Cristo. Y Pablo entiende que su ministerio de proclamar este evangelio a los gentiles es por gracia, conforme a la eficacia del poder de Dios. Si se recuerdan también, ya Pablo ha expresado esto en el capítulo 1, de el poder de Dios, ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder que sentó a la diestra a Jesús, poniéndole por encima de todas las cosas como cabeza de la iglesia. Es decir, que el poder de Dios obró de tal manera que formó a la iglesia y estableció a Cristo como autoridad sobre la iglesia. Y es ese mismo poder por medio del cual Pablo está desarrollando su ministerio. Y él tiene claro que todo esto es por gracia. Esa comisión, ese ministerio que él recibe, Pablo mismo lo considera como una gracia de Dios. Ahora, yo quisiera que por un momento pongamos una pausa y reflexionemos en este momento. ¿Cómo estamos considerando nosotros el ministerio que se nos ha otorgado de proclamar el evangelio a otros? ¿Acaso tenemos la misma perspectiva de Pablo de considerarlo una gracia de Dios? ¿O en algún momento se vuelve una carga pesada? ¿Es algo que para nosotros es importante, es trascendente? ¿O para nosotros se vuelve algo irrelevante? ¿Es algo que consideramos un privilegio? ¿O simplemente es algo que lo vemos como ajeno a nosotros? Y Pablo lo veía como un privilegio, ese ministerio. Y la razón por la que él lo veía como un privilegio y la razón por la que él era consciente de la gracia de Dios es lo que le lleva a él decir las siguientes palabras en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? Anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a la luz en la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo reconoce que es por gracia. Su ministerio tiene como base la gracia de Dios. Él se veía a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Interesante que en alguna ocasión él se puso como el primero. ¿Se recuerdan? Pero el primero de los pecadores. ¿Se recuerdan? Y aquí él se ve realmente como el más pequeño. Y no podemos pensar que es una falsa humildad, porque recuerde que esta es una palabra de Dios, es inspirada por Dios. Realmente Pablo se consideraba a sí mismo como pequeño, y es por eso que para él era una gracia incomprensible. Imagínese ese Pablo, Saulo, que persiguió a los cristianos, que persiguió a la iglesia, que persiguió a Cristo. Ahora se le ha encomendado a él, el que era perseguidor, anunciar y proclamar este gran misterio. La gracia de Dios manifestada en su ministerio. Y habla de dos cosas en su ministerio. En primer lugar, anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo, es decir, su evangelio. Pablo entiende que su ministerio es proclamar el evangelio, anunciar las virtudes de aquel que le llamó. Y es un ministerio por gracia.
pero también vemos que él entendía que implicaba sacar a la luz, no por voluntad propia, no por ideas personales, sino por la voluntad de Dios en el tiempo que Dios lo había establecido, dar a conocer esto que estaba oculto en otro tiempo. Por eso le llaman un misterio, porque era algo que no estaba a la vista de todos los seres humanos. Nadie imaginó que Dios se iba a encarnar. Si se recuerdan, en el Antiguo Testamento tenían la esperanza de un Mesías rey, pero nadie se imaginó que ese Mesías rey iba a ser Dios mismo encarnado. Y tampoco nadie imaginó que producto de la muerte y resurrección de ese Mesías rey iba a formar un nuevo hombre, iba a formar ahora su cuerpo, un cuerpo el cual iba a ser lo que la palabra de Dios nos enseña, que es la iglesia. Y por lo tanto tenemos que entender que este misterio que Pablo recibió, del cual su ministerio consistía en proclamarlo, es un ministerio que nosotros también hemos recibido. Nuestra responsabilidad es de ser fieles a proclamar el evangelio. No era un llamado apostólico únicamente, sino que hubiera pasado al morir los apóstoles. Tanto así, mire a su alrededor, por favor. De verdad, vea a su alrededor. Los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque este ministerio ha seguido siendo ejercido. Y nosotros somos parte de esto. Pero ¿cuál es el propósito? Versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De la iglesia. Dígale al que está a la parte, hablan. A los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno. No podemos negar cómo la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, se expresa en su plan. En ese plan de redención en el cual usted y yo somos parte. Que Dios está dando a conocer no solamente a través de Pablo, sino que también es una misión que se le ha sido encomendada a la iglesia. La iglesia toma parte de este hermoso plan y de este ministerio de proclamar el evangelio. Y Pablo quiere enfatizar esta gracia de tal manera que trae a colación que nosotros daremos a conocer aún hasta los principados y potestades en las regiones celestes. No vamos a espiritualizar este texto. Y de hecho quiero dar un ejemplo que me gustó muchísimo porque creo que nos permite tener una comprensión a lo que Pablo se estaba refiriendo. Es un ejemplo que John Stott da en relación a este texto y él dice lo siguiente: es como que si estuviéramos poniendo en escena un drama. Imagínese usted una obra de teatro, una gran obra, donde la historia se está desarrollando en ese teatro y el mundo es ese escenario sobre el cual se está desarrollando esa obra. Y los miembros de la iglesia son parte de los actores que están participando en esa escena. Dios mismo es el autor, Dios mismo es el escritor de la obra, Él es el que está dirigiendo la obra y Él es el que está produciendo la obra. Y acto por acto, escena por escena, Dios está dirigiendo el desarrollo, la historia, la continuidad de esa obra. ¿Y quiénes creen que son los espectadores? Los poderes y las autoridades en las regiones celestes. Yo no sé si somos conscientes que esta gracia que se nos ha sido dada es una gracia de la cual los ángeles no van a participar. De hecho, algunos dicen que
la historia de la iglesia cristiana es como una escuela para los ángeles, porque nosotros podemos vivir y experimentar la gracia de Dios de una manera diferente a los ángeles. Yo le hago una pregunta. ¿Nosotros pecamos? ¿Sí? ¿Hay ángeles que pecaron? ¿Sí? ¿Nosotros hemos sido redimidos? ¿Sí? ¿Y estos ángeles tienen oportunidad de redención? Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio. ¡Qué hermosa gracia! La iglesia está gozando de esta gracia que ni los ángeles gozan. Ellos ven cómo Dios está desarrollando su historia. Son los espectadores. Y tenemos una misión como iglesia: anunciar y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios expresada en este hermoso plan del cual Dios nos ha hecho parte. Y quiero retomar algo que Pablo enseña, otra de las cartas que él escribe durante él estaba en prisión o estaba prisionero en Roma, que es la carta a la iglesia de Colosenses. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26 al 29. ¿Lo tenemos? Amén. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Vemos que está hablando de un misterio, ¿verdad? Que ha sido dado a conocer. Veamos qué sigue diciendo. A continuación, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y se refiere al mismo misterio del cual está hablando en Efesios. Veamos qué dice a continuación. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí viene el tema de la misión que viene unido a ese misterio. A Él nosotros proclamamos, amonestamos a todos los hombres y enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo el hombre perfecto en Cristo, en quien este fin también trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. De hecho, como iglesia, esta es nuestra misión. Como iglesia universal, pero particularmente en nuestra iglesia. Usted lo puede ver ahí a un lado: proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Dios transmite Dios revela este misterio a Pablo para que él le anuncie a través del Evangelio. Y vemos que no solamente Pablo, sino que la iglesia es también ahora partícipe de ese ministerio que Pablo recibió. No en su carácter de apóstol únicamente, sino como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia. Dios estableció todo esto con un propósito eterno. Y vemos que hay un recordatorio de que Dios está cumpliendo ese propósito. Mi amada familia, nosotros no somos un plan que se salió al azar. No es que Dios vio a Adán y a Eva y dijo: uy, ¿ahora qué hago? Es que hizo este Adán y ahora ¿qué hago? Somos parte de un plan que se trazó en la eternidad. Un plan que manifiesta el amor, la gracia, la justicia, la misericordia de Dios. Un plan que está impregnado de la gloria de Dios. Y del cual ahora nosotros somos parte en Cristo Jesús. No solamente por su obra, sino porque ahora somos parte de su cuerpo. Tenemos acceso a Dios. Podemos estar confiados no solamente de entrar delante de la presencia de Dios, sino también de estar confiados en que Dios está obrando. Nuestra confianza no puede estar
fuera de la palabra de Dios. No puede estar en una práctica religiosa. No puede estar en un orgullo personal de saber que estudiamos la Biblia y que conocemos la Biblia, que enseñamos a otros. Y aunque somos llamados a hacer eso, pero nuestra confianza no está allí, sino que nuestra confianza está en la fe en Cristo. Y por la fe en Cristo, nosotros tenemos entrada delante de Dios. Podemos disfrutar de las riquezas de su gracia, porque estamos en Cristo, porque ahora somos parte de su cuerpo, porque ahora somos la iglesia. Dios está cumpliendo sus propósitos y lo seguirá haciendo. No solamente en nuestra vida, sino también en la iglesia y a través de la iglesia. La pregunta aquí es si tú te sientes parte de esto. Porque Dios ya te hizo parte. Vemos esa relación de este ministerio, que su centro está en Cristo. Y no podemos olvidar en ese contexto que Cristo mismo, Dios, formó la iglesia. Cristo es la base de todo lo que se está desarrollando. Cristo es la base para nuestra confianza, para estar delante de la presencia de Dios. Cristo es la base de nuestro mensaje. Este ministerio que hemos recibido tiene su principio y tendrá su fin siempre en Cristo. Y es por eso que Pablo les dice algo que debemos de unirlo con el versículo 1. El versículo 13. Ruego, por tanto, ¿qué dice? Versículo 13. Efesios 3. Ruego, por tanto, ¿qué les está rogando? Que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Obviamente, imagínense, cualquiera podría decir, no hombre, si mira, Pablo está en la cárcel por predicar y yo mejor no predico, me voy a terminar en la cárcel. O probablemente en algunos había tristeza, diciendo desánimo, diciendo, bueno, ¿y Dios entonces? Pues si Pablo lo único que hace es proclamar, adorar a Dios, glorificar a Dios y termina en la cárcel. Y Pablo les exhorta a que no desmayen, que entiendan que el hecho de que él está en la cárcel es una muestra que la voluntad de Dios se está cumpliendo, porque él está ejerciendo ese ministerio. Y Dios va a ser glorificado aunque él esté en la cárcel, porque la obra no depende de Pablo, la obra depende de Dios. Y no solamente Pablo fue llamado para ejercerla, sino toda la iglesia. ¿Cuántos mártires han habido en la historia de la iglesia? ¿Cuántas personas han entregado su vida literalmente por el evangelio? Y estamos aquí, congregados, adorando a nuestro Rey. Por eso no desmayemos. No importa las tribulaciones que hay, a las que enfrentemos en nuestra vida, no nos desanimemos, sigamos a Cristo, sigamos cumpliendo su obra, sigamos trabajando, así como Pablo dice, por esto yo me esfuerzo y lucho. Mi amada familia, luchemos, esforcémonos por trabajar para la obra de Dios. Por gracia, para su gloria. Y podemos concluir algunas cosas importantes de este texto. Algunas lecciones importantes para nosotros en esta mañana. Lastimosamente, algunos cristianos construyen en su mente una idea errónea y piensan que la relación con Cristo es una relación individual. Y eso es cierto. Pero en el contexto de una relación corporativa. Las buenas nuevas del Evangelio implican ese sacrificio, esa muerte, esa resurrección, no solamente para salvarnos de forma individual, sino como lo hemos estado aprendiendo, para que Dios
formara un nuevo hombre, la iglesia. Crear una nueva humanidad para redimirnos del pecado, no solamente cada uno de forma individual, sino para que fuéramos entonces adoptados y parte de la familia de Dios. No solamente es una salvación individual, es que ahora fuimos tomados y somos parte de una familia, de la familia de Dios. La pregunta es, ¿nos vemos así? Porque hagamos la analogía. ¿Quién no quiere pasar tiempo con su familia? ¿Quién no quiere ver a sus hijos? Aquellos que tienen nietos, ¿quién no quiere ver a sus nietos? ¿Quién no quiere pasar tiempo con su familia? ¿Verdad que todos? ¿Quién no quiere el bienestar para su familia? ¿Quién no se esfuerza por proveer lo mejor que pueda dar a su familia? ¿Quién no ama a su familia? Llevémoslo esto a la iglesia. ¿Vemos a la iglesia de esa manera? ¿Queremos dar lo mejor a la iglesia? Y no veamos la iglesia como algo etéreo. ¿Quién es la iglesia? Un edificio. De hecho, acabamos de aprender que fuimos edificados un templo santo para Dios. Todos nosotros como individual y corporativamente. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. ¿Quién es mi familia? Todos nosotros. La pregunta ¿es un cliché para nosotros? ¿O realmente nos vemos como familia? ¿Queremos pasar tiempo juntos? ¿Nos preocupamos mutuamente? ¿Nos esforzamos por dar lo mejor mutuamente? ¿Nos interesamos por saber qué le pasa a mi hermano? Porque es lo que Dios obró. Dios no quiso salvarnos individualmente únicamente, sino que salvándonos nos adoptó para que fuéramos parte de su familia, formando un cuerpo. ¿Quién de ustedes se arrancaría un dedo para dejarlo aventado? Obviamente puede haber un accidente, pero me refiero a usted voluntariamente diga, ay, ya no, mire, le voy a dar un secreto, no muchos saben esto. Ven, un poquito pando. Y yo dijera, ay, este dedo tan pando me lo voy a cortar. No, si ya me he golpeado con un martillo y cómo me duele. ¿Nos vemos así? Necesitados, yo necesito mi dedo, unos de otros. Otros aceptan un poco de mala gana el ser miembro de una iglesia. Pero obviamente hay cierta desesperanza y cierto desánimo porque dicen, no, es que mira la iglesia, ay sí, yo voy porque, pues sí, soy cristiano, hay que ir, pero, ay, mira, vieras cuánta la gente ahí, no. Y de alguna manera tienen razón porque la iglesia, no todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Y los que somos creyentes igual pecamos y fallamos y nos ofendemos, etcétera. Pero la pregunta es si eso es suficiente razón para menospreciar a la iglesia. Veámoslo desde esta perspectiva. Si la iglesia es central para el propósito de Dios, como lo estamos aprendiendo ahora, ¿no creen que también debería ser central para nosotros? ¿Cómo podemos tomar a la ligereza algo que para Dios es tan importante? Jesús entregó su vida para formar la iglesia. Entendámoslo, no solamente para salvarnos, sino para formar un nuevo hombre, para formar su cuerpo. Él entregó su vida para que vengamos nosotros ahora a menospreciar a la iglesia, por la cual Jesús pagó con su sangre. No podemos ser indiferentes, no podemos menospreciar. Por el contrario, creo que debemos ser miembros responsables de nuestra iglesia.
No aceptemos esas ideas que el mundo tiene acerca de la iglesia. Si hay un lugar donde podemos hacernos un concepto de la iglesia, es en la palabra de Dios. No podemos caer en esa mediocridad de tener servicios de adoración mecánicos. Bueno, vamos a ir a la iglesia, pues hay que ir a la iglesia, sí. Pasan 3 moscas, no, mira, no vayamos porque de seguro está lleno de moscas, no vamos a ir. No menospreciemos la iglesia. Dios nos dio el privilegio de ser parte de su cuerpo. Dios nos dio el privilegio de unirnos a adorar. ¿Por qué los domingos nos congregamos? Si no es acaso para adorar corporativamente, Dios lo pidió. Si Dios quisiera que fuéramos individualistas en este sentido, ¿para qué pedir congregarnos? No menospreciemos la iglesia. Un compañerismo frío, donde yo paso años en una iglesia y no conozco a nadie, no me interesa. Yo llego, escucho la palabra, adoro, gloria a Dios, pongo mis peticiones para que oren por mí y nos vemos. No sé cómo te llamas, no sé si tenés problemas. No menospreciemos la iglesia. No perdamos la visión de lo que Dios creó a través de la iglesia, los planes en los cuales Dios incluyó a la iglesia. Somos morada del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para formar juntos un nuevo templo, no solamente de forma individual. Y algo que podemos decir hasta este día: Dios jamás ha abandonado a su iglesia. Y por eso Pablo está exhortando a que continúen, que no se desanimen. El punto es, ¿tú vas a disfrutar de esta gracia? De ser parte de la iglesia y de obrar juntos la obra de Dios, de poder proclamar juntos el evangelio, de poder cumplir ese plan. Somos un instrumento de Dios. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentarle a todo hombre perfecto en Cristo. Esto es algo que la iglesia debe de hacer. ¿Quieres madurar? De hecho, la palabra perfección ahí es madurez. ¿Quieres madurar espiritualmente? ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Amén. Necesitamos de la iglesia. ¿Por qué cree usted que hacemos grupos discipulares? Porque necesitamos de la iglesia. De hecho, en otros pasajes se explica muy bien a través de el cuerpo, cómo a través de la unión perfecta en los miembros del cuerpo, el cuerpo va creciendo. No menospreciemos lo que Dios ha obrado. No menospreciemos proclamar el evangelio a otros. No menospreciemos a la iglesia, la cual ha sido parte de esta misión. Muchas veces menospreciamos cuando dejamos de congregarnos. ¿Cuáles son nuestros motivos para dejar de congregarnos? Nos podemos enfermar, obvio, no va a poder venir. Pero muchas veces ponemos cualquier cosa, no entendemos que no venimos aquí por nosotros. Ay, que la alabanza no está tan bonita. De verdad, si no es un concierto de música, estamos adorando a Dios. Las alabanzas no son para ti. Perdón, con todo respeto y amor, mi amada familia, la alabanza no es para ti, es para el Señor. ¿Qué tan hermosa va a ser la alabanza? Pues, ¿qué tan hermosa va a ser tan hermosa va a ser la alabanza igual a tu conciencia de adoración a Dios? Porque podríamos traer una orquesta y unos coros hermosos que no sean creyentes y la alabanza estaría espectacular.
Musicalmente sí. La pregunta es si eso sería adoración para Dios. No menospreciemos en edificarnos mutuamente. Procuremos tener comunión unos con otros. Procuremos disipularnos. Procuremos animarnos mutuamente. Pero ¿cómo te voy a animar si ni siquiera sé tus problemas? ¿O cómo tú me vas a animar a mí si ni siquiera yo te pido ayuda? La Biblia dice que sobrellevemos la carga los unos de los otros. No menospreciemos el obrar juntos para gloria de Dios. No menospreciemos evangelizar a otros. Es una gracia que Dios nos ha dado. Es un privilegio. Por eso, mi amada familia, yo espero que en base a lo que hemos aprendido en este texto, apreciemos el ministerio de proclamar el Evangelio, ese Evangelio de las inescrutables riquezas de su gracia, como una gracia de parte de Dios para nosotros. Y que no importando las circunstancias, no desmayemos en su cumplimiento, reconociendo cada uno de nosotros la importancia que la iglesia, que el cuerpo de Cristo tiene para este fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le pido que me acompañe, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que tú nos has enseñado a través de ella. Reconocemos, Señor, que tu gracia nos salvó, tu gracia nos sostiene, es tu gracia la que nos hizo conocerte, es tu gracia la que nos preserva. Pero también es tu gracia, Señor, que seamos parte de este cuerpo, de tu cuerpo, que seamos parte de esta iglesia local y que juntos podamos trabajar, esforzarnos para proclamar el Evangelio. Tú a través de este texto nos muestras la importancia de la unión de la iglesia, ese misterio del cual tú formaste la iglesia. Te pido, Señor, que podamos tener el valor, que nuestra iglesia local tenga el valor que tiene para ti, Señor. Que nuestros hermanos tengan el valor que tienen para ti. Ese valor que implicó que tú entregaras tu vida por cada uno de nosotros. Pero también lo hiciste para que seamos parte ahora de tu cuerpo. Siendo tú la cabeza, yo te pido, Señor, que tú pongas en nosotros ese ánimo de proclamar el Evangelio a otros. Que pongas en nosotros, Señor, esa confianza y que no importando las circunstancias, no nos desanimemos, Señor, porque al final es tu obra, no es nuestra. Eres tú quien da los resultados. Nosotros solo tenemos que sembrar y regar, pero el fruto lo das, es tuyo, Señor. Yo te pido que en fe podamos perseverar en hacer tu voluntad, Señor, en cumplir nuestra misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de poder manifestar la multiforme sabiduría a través de ese hermoso plan de redención que tú has obrado desde la eternidad y que sigues obrando, Señor, de los cuales hasta los ángeles están expectantes viendo. Y nosotros, sin merecerlo, somos parte de esa gracia, Señor, de poder actuar para tu gloria, por tu gracia, por tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por esta iglesia, por aquellos que van a ir siendo añadidos conforme a tu voluntad, Señor. Y en esta mañana reconocemos que nos hemos unido como un solo cuerpo para adorar tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.